los muros veré caer. Damos gracias a Dios por la bendición de poder estar aquí reunidos en su nombre. Es un placer volver a estar con ustedes, poder compartir la palabra de Dios y poder darles un poco de lo mucho que Dios nos ha dado en nuestro corazón. Su palabra es verdad, donde quiera que estemos, sabemos que la palabra de Dios permanece para siempre. Quiero pedirles de favor que cierren sus ojos y me acompañen con una oración en este momento. Padre mío, Señor, te doy la gloria, la honra, la alabanza. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad que tú me das de estar aquí, de alabarte, de adorarte, de ser un instrumento en tus manos, porque solamente eso es lo que soy. Somos instrumentos en tus manos, Señor, y queremos servirte, honrarte y agradarte. Llévanos con bien a tu palabra, Señor, llévanos con bien al mensaje que tienes que dar hoy, Señor. Soy solamente un instrumento, usa mi vida, úsame, Señor, para servirte en todo tiempo, y permítenos dar tu palabra bien, con sabiduría, con inteligencia, con el propósito que tú tienes, que llegue a los corazones de todo tu pueblo. Te damos la gloria, la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, mis hermanos, de que una vez más estamos aquí reunidos. Me da mucho gusto que nos acompañen, que podamos aprender un poco más junto conmigo de la palabra de Dios, que podamos ir de más a más, siempre buscando la gloria de Dios y siempre llenándonos de su presencia, sobre todo porque la palabra de Dios nos inunde nuestro corazón y la podamos poner en práctica. Quiero que me acompañen a un versículo, son 7 versículos que está en Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido el acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. El profeta le contestó: ¿cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime qué tienes en tu casa. No tengo nada, solamente un frasco de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo: pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco, y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que le indicó. Sus hijos traían las jarras y ellas las llenaban una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante, el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tus hijos y tú pueden vivir de lo que sobre. Este es algo importante. A mí me gustó mucho este pasaje. De hecho, yo ya lo había leído en varias ocasiones a título personal, cuando tengo mi tiempo de oración y de lectura de la Biblia. Siempre me ha impactado esta historia, porque el profeta Eliseo viene tomando el lugar del profeta Elías. El profeta Elías es un hombre fuerte que fue llevado por el Señor con carros de fuego, como dice la palabra. Le dejó la estafeta a Eliseo. Muchas veces nosotros tenemos que tomar la estafeta de alguien para continuar en la palabra de Dios, para continuar en el servicio a Dios, para continuar nosotros el propósito por el cual Dios nos ha llamado. El propósito es predicar el evangelio a toda criatura en donde quiera que estemos.
Nosotros lo podemos hacer en donde quiera que andemos. Yo muchas veces he comentado que yo predico mucho o hablo mucho o les explico a mis compañeros cuando tienen problemas, cuando tienen dudas, y en ese momento yo trato de incluir la palabra de Dios, que vean que solamente Dios tiene la solución para cada uno de los problemas. Como en este caso era un problema para la viuda porque tenía hijos, porque quedó desamparada, un hombre de Dios que había partido con Dios, que había fallecido, y pues no tenían sustento. Por eso clamó al profeta, y el profeta lo que les dijo: ¿qué tienes en casa? El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Es algo especial para nosotros. Nosotros, los que hemos leído la Biblia, sabemos que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos lleva al conocimiento pleno de Cristo, nos lleva al conocimiento pleno del Padre, para que nosotros podamos vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él pone en nuestra vida y conforme a nuestros deseos en Dios. Siempre tenemos que poner nuestra vida en las manos de Dios, nuestros deseos en el propósito de Dios, y que nosotros podamos hablar siempre de nuestro Señor, de Jesús, del Espíritu Santo a todas las personas que están a nuestro alrededor. Como les comentaba, en mi trabajo, yo he tenido la oportunidad de predicarles a todos los que han pasado. Yo tengo ahí ya 30 años trabajando y han pasado cantidad de personas, los cuales siempre les hablo de Dios, aunque no me digan que sí aceptan a Jesucristo o no quieran hacerlo o tienen dudas. Yo siempre trato de predicarles para que sepan, primero, que yo sirvo a Dios, que creo en Dios, que Jesús es mi Salvador, que el Espíritu Santo vive en mí, y ser un ejemplo, ser un espejo de lo que Dios quiere, un espejo de Dios, un espejo del Espíritu Santo, para que podamos servir donde quiera que estemos y dar testimonio de lo que hacemos. Aquí con el profeta, pues él había visto esto de que un siervo de Dios había fallecido, y es algo difícil. Creo que para todas las familias, cuando perdemos un ser querido, tenemos algo difícil, no es fácil asimilarlo. Yo recuerdo cuando mi mamá falleció, para mí era algo, o siempre fue algo muy especial. Para los mexicanos hablar de la mamá es algo que lo tenemos muy en alto. Imagínense, mi mamá nos llevó a conocer de la palabra de Dios a través de mi abuelo y a través de mi padre, y nosotros conocimos al Señor ya un poco grandes, pero aceptamos a Cristo, y desde entonces estamos en el camino, buscando la presencia de Dios. Dice el Salmo 139, del 1 al 4: Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo, cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago, sabes todo lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga, Señor. Dios nos conoce en toda la extensión de la palabra, completamente, de pies a cabeza, de lo interno a lo externo. Nosotros debemos de ser fieles a Dios y saber que el control lo tiene Él, no lo tenemos nosotros. Muchas veces podemos pensar, vamos a hacer esto, como dice la palabra, iremos, traficaremos y haremos negocio. Y Dios dice: necio, no sabes que hoy vienen a pedir tu alma. Nosotros tenemos que vivir un día a la vez. Me acuerdo de ese canto que mi hermano lo cantaba, decía que un día a la vez, un día a la vez. Y sí, esa es la realidad, que nosotros tenemos que ir paso a paso, caminando sobre la senda antigua, sobre una senda estrecha, con pies firmes, directos, viendo a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, caminando y haciendo su voluntad, orando, predicando, sirviéndole y haciendo las cosas que Él nos envió. Yo me imagino que este profeta,
cuando fallece dio un impacto a su familia y su familia quedó totalmente devastada. Cuando perdemos a un miembro de la familia siempre quedamos devastados, y más cuando es el principal, que es el papá o la mamá. Nosotros nos sentimos abrumados, desesperados y a veces desconsolados. Pero el consuelo viene de Dios, el consuelo viene de nuestro Padre. Él es quien nos dice: tranquilo, todo sucede por mi voluntad. Tranquilo, yo tengo el control de tu vida, tengo el control de tu familia, tengo el control de todo lo que está a tu alrededor. Lo único que busca Dios y nos pide es que le adoremos, le sirvamos y lo busquemos siempre, en todo y por todo. Porque Él tiene el control de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros padres, de todos nuestros seres queridos. Aún el control de esta iglesia, el control de todos los servicios que hacemos aquí, Dios tiene siempre el control. Jamás vamos a dejar de estar en su presencia, jamás vamos a dejar de servirle, y Él nos va a llevar de más a más. Nosotros tenemos que ir a una estatura, a llegar al varón perfecto, a varona perfecta, porque así Dios lo dice, que nuestro camino tiene que ser, que va de aumento, como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Nosotros debemos de estar con los pies bien centrados en Dios y en su palabra cimentados. Quiero darles otro pasaje que está en Números 6, 22, 27, también traducción Nueva Viviente. Dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Dice del 6:24 al 27, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Esa es la cuestión, que tenemos que ver que Dios tiene un control sobre nuestras vidas y nos bendice de tal manera que no es para que seamos millonarios, no es para que seamos en abundancia de sabiduría, no es para eso. La sabiduría que tenemos que tener nosotros es la sabiduría en Dios, en la palabra de Dios. La riqueza que tenemos que tener es en la riqueza de Dios, de acuerdo a cómo Él nos prospere y nosotros podamos bendecirle a Él. Recordemos que también nosotros tenemos la obligación de bendecir al pueblo de Dios, de bendecir al necesitado, de bendecir a las viudas, de bendecir a todos los que están a nuestro alrededor, porque así como Dios nos ha dado la bendición, nosotros también podemos bendecir a los que están a nuestro alrededor, aún a los que no conocen de la palabra, como lo he dicho una vez más, porque es necesario que siempre vayamos de más a más. La senda del justo es como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Nosotros empezamos así nuestro día y vamos buscando la aurora y vamos llegando a la presencia de Dios. Algún día estaremos cara a cara con el Señor. Algún día estaremos viéndolo frente a frente y el Señor nos dirá: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso es lo que esperamos todos. Eso es lo que anhelamos, que Dios permita que nosotros lleguemos a una estatura del varón y varona perfectos, que podamos predicar, que podamos ser ejemplo, que podamos bendecir y que podamos ver que el que tiene el control de nuestras vidas, gracias, de verdad, gracias a Dios, que tiene el control de nuestras vidas, es el único sabio Dios. Jesús marcó su ejemplo, marcó la vida con su vida, el trayecto que teníamos que caminar. Es el mejor ejemplo que tenemos, es lo mejor que podemos haber conocido en nuestra vida. Hoy por hoy yo estoy agradecido con Dios, porque cuando lo necesito, ahí está. Aunque la respuesta no es la que yo quiero, Él me da la respuesta. Tiene el Señor 3 respuestas, como les había comentado: sí, no o espera. Pero en esas respuestas Dios te va a bendecir. Siempre. Dios toma el control de tu vida, de tu familia, de tus hijos. Yo tengo una hija que está en el colegio del aire, lejos de mí. A veces es desesperante como padres.
no poder estar cerca de ella. Es la más chica y pues tengo que estar apoyándola en todo. Básicamente ella pues nos habla cuando necesita algo, cuando tiene problemas y pide que oremos por ella. Es importante que nosotros como padres oremos siempre por nuestros hijos en todo lugar, y ella es la que ahorita la veo que necesita más en las oraciones de su mamá y de su papá, como lo tenemos que hacer nosotros. Es una bendición estar en este camino, es una bendición creer en Dios, pero lo mejor es dejar que Dios obre en cada uno de nosotros, que obre en mi hija que está lejos, que obre en mi otra hija que está cerca de mí, que obre en mi corazón, que obre en mi vida, que obre en la vida de mi esposa, y que Él nos mueva de acuerdo a su voluntad, nos enseñe, nos instruye, y podamos nosotros saber que dependemos de Él, por Él y para Él. A mí me encanta mucho el profeta Jeremías. Es un profeta, se dice que es uno de los profetas mayores, como se divide en la palabra, en la Biblia, así está dividido. Y Jeremías 11, del 11 al 13, quisiera que me acompañaras a esta lectura que dice: por lo tanto, esto dice el Señor, traeré calamidad sobre ellos y no habrá escapatoria posible. Aunque supliquen misericordia, no escucharé sus ruegos. Aunque entonces los habitantes de Judá y Jerusalén clamarán a sus ídolos y quemarán incienso ante ellos, pero los ídolos no los salvarán cuando caiga el desastre. Miren ahora, gente de Judá, ustedes tienen tantos dioses, como ciudades. Tienen tantos altares vergonzosos, altares para quemar el incienso y su dios Baal, como calles en Jerusalén. Él dice que traerá calamidad. ¿Por qué? Porque a veces nos apartamos de la presencia de Dios. A veces decimos: no, yo sí puedo. Señor, espérate tantito, yo ahorita lo hago. Buscamos lo que buscaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel desafortunadamente siempre fue un pueblo de dura cerviz, así lo describe la palabra de Dios, que es un pueblo duro, un pueblo que conocía al Señor, que vivía con el Señor, que Dios le había hecho milagros, que los había sacado de Egipto, que los había llevado por el Mar Rojo, tantas maravillas que les dio, y nunca entendieron que el propósito de Dios es que ellos estuvieran cerca de Él y protegerlos, Él como sus hijos más pequeños, y cuidar de ellos. Dios debería de tener el control en ellos, pero ellos no permitían que Dios diera el control. Cuando ellos decidieron tener reyes, como despreciar al mismo Dios, y Dios dijo: no te desprecian a ti, Moisés, me desprecian a mí. No despreciaron a nadie más que a Dios, ni a sus profetas, ni a sus siervos simplemente despreciaban a Dios. Espero que nosotros busquemos primeramente a Dios y su justicia, primeramente a todos, a su palabra, buscar su forma de ser en nosotros. Dios tiene un plan en ti que tiene que cumplirlo. Tenemos que servir, tenemos que adorar. Lo primero que debemos de hacer cuando levantamos nuestro rostro al despertarnos es decir: Señor, gracias por bendecirnos, gracias por multiplicar nuestra vida, porque nos has dado vida en abundancia, por multiplicar nuestros bienes. Gracias por el abrir los ojos una vez más e iniciar un nuevo día. Nadie tiene la vida comprada, como se dice comúnmente. Dios tiene tu vida y mi vida en mis manos. Yo hoy vivo el día, un día a la vez. Mañana no lo sé, no sé si yo esté, no sé si yo continúe. Dios tiene solamente nuestras vidas en sus manos. El pueblo de Israel no entendió eso, siempre buscó que alguien más fuera diferente, a pesar de conocer al Dios real,
a pesar de conocer a sus profetas, a pesar de conocer a sus siervos, a pesar de ver las maravillas que hizo con ellos, maravillas desde el Génesis hasta el inicio, al final del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel aún sigue creyendo que el Mesías no ha llegado, aún sigue creyendo que viene el Mesías. ¿Por qué? Porque lo desecharon. Al verdadero Mesías lo desecharon. No dejaron que Dios controlara su corazón, porque lo primero que tenemos que entregar a Dios es el corazón. Dice el Señor: hijo mío, dame hoy, no mañana, no pasado, hoy tu corazón. Esa es la forma de vivir cada día. Entregarle el corazón hoy. Mañana al despertar, si Dios nos permite, entregarle una vez más nuestro corazón, nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros anhelos, y buscarlo a Él en todo momento y en todo lugar, dando lo mejor que podemos. Porque cuando estamos en un trabajo y sabemos que somos solventes por ese trabajo, nosotros damos más y a veces hasta, como algunos, pedimos tiempo extra para que tengamos más dinero, porque es una bendición trabajar en un lugar donde aún te dan todavía más economía a través de un tiempo extra tal vez, o de algo, o de bonos. Nos esforzamos. Y eso lo digo a título personal, porque yo me esfuerzo en mi trabajo, yo me esfuerzo en la empresa donde estoy, pero lo hago sirviendo a Dios, diciéndole: Señor, que sea tu voluntad lo que yo estoy haciendo aquí, que sea de bien lo que yo estoy haciendo, que vean en mí que no tengo malas palabras, que no miento, que busco tu presencia, que me dejo controlar por ti, que me dejo llevar por ti, que tu Espíritu Santo me lleva de más a más, que tu Espíritu Santo me guía más cada día, que tu Espíritu Santo me enseña cómo debo comportarme, cómo debo de hablar, cómo debo de ser, cómo debo de expresarme y cómo debo de ser ejemplo a los demás, tanto a los creyentes como a los no creyentes. Que podamos ser una luz en medio de las tinieblas. Es difícil, donde trabajo yo es difícil, la verdad es muy difícil. Mi suegro fue el que me metió ahí, y en varias ocasiones me tocó ver cómo se burlaban cuando él predicaba, se burlaban de cuando él hablaba de Dios. Siempre nos parecía como que éramos los objetos de burla. En una ocasión, en un lugar, en el elevador de la empresa, iba yo con mi suegro y se iban a subir algunos compañeros de él al elevador, y cuando se subieron, se iban a subir, vieron a mi suegro y le dijeron: no te subas aquí, porque este elevador va camino al cielo, en forma de burla. Pero realmente iba mi suegro, iba yo con él, y realmente, si nos pasaba algo, sabíamos que nos íbamos al cielo. Nosotros tenemos un propósito y un lugar y una esperanza. Ese lugar, aunque para algunos no lo crean, o lo tomen como broma, o lo tomen como que no es cierto, que no es como lo predicamos nosotros, realmente sí, nosotros tenemos un futuro y una esperanza. Y esa esperanza está en Cristo Jesús. Para concluir, yo quisiera que leyéramos el último pasaje, es Números 23:19. Es un pasaje muy hermoso, porque es una promesa que Dios pone para su pueblo. Desde el Antiguo Testamento lo prometió, y en el Nuevo tiene eco y tiene esperanza y tiene validez para nosotros. Dice así, Números 23:19: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Dios cumple su promesa. Dios cumple todo lo que nos ha prometido. Si nos ha prometido una vida eterna, la va a cumplir.
porque por nosotros hemos sido llamados para ese propósito. También si Dios nos bendice para predicar, para evangelizar, para servir en un lugar, Dios nos está dando la bendición de poder servir en su obra y ser nosotros un instrumento, porque tal vez no seremos muy eruditos, no sabremos mucho, pero somos un instrumento en sus manos, un instrumento de bien. Nuestro caminar, nuestro pensar, nuestro vivir en la palabra nos hace diferentes a todas las personas, y eso es lo mejor para nosotros. Para mí, durante todos estos años que yo he podido servir a Dios, ha sido una bendición de más a más. Cuando lo conocí, nunca me imaginé que yo iba a llegar a hablar de la palabra de Dios. Nunca me imaginé que yo podría tocar un instrumento para servirle a Dios. Nunca me imaginé que Dios me usaría a mí, porque siervo inútil soy. Lo único que hago es lo que me pide el Dios, mi Señor. Eso es lo único que hago. Entonces me doy cuenta de que tiene un propósito, una esperanza, un motivo para que nosotros estemos sirviendo a Dios. Yo le agradezco al Señor porque nos ha permitido crecer en este lugar. Yo le doy gracias a Dios porque nos ha permitido tener abundancia de acuerdo a su voluntad, pero abundar más en su palabra. Que aquí predicamos la palabra recta delante de Dios, que buscamos dar un mensaje puro, limpio, no de lo que yo creo, ni de lo que yo piense, sino leer la palabra y darla tal como es, y lo que explicamos sea lo que Dios quiere que se entienda a través de nosotros como un instrumento en sus manos. Yo les agradezco por haber estado en este momento, en este tiempo con nosotros, y quisiera que cerraran sus ojos para culminar con este mensaje y me acompañen en esta oración. Señor, te damos la gloria, la honra. Siempre te diré, Señor, que estoy agradecido por todo lo que tú haces en mi vida, por la bendición de estar vivo, por la bendición de que tú me tienes aquí y que me permites, Señor, seguir hablando de tu palabra. Siervo inútil soy porque solamente hago lo que se me pide. Pero yo te pido, Señor, que tu palabra que se ha expuesto sea de bendición para mis hermanos, sea bendición para tu familia, para la familia en Cristo, que podamos bendecir, Señor, a tu pueblo y que podamos ser siervos siempre, siervos que sean tu portavoz, Señor, porque solamente es lo que hago. Tu palabra que quedó en mi corazón la estoy aportando para que tu pueblo pueda crecer y yo crezca también junto con ellos. Te pido, Señor, que los bendigas donde quiera que estén y que los guardes y que sobre todo pongas en su corazón las palabras que tú deseas, no las mías, sino las tuyas, Padre. Te doy la gloria, la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.